¿Les quedó claro? Bueno, muy bien. Quiero invitarlos a leer el Salmo 28. Vamos ahí a este salmo que comienza con una expresión que es un grito del alma, podríamos decir de esta manera, eh, cuando hace referencia al clamor. Y ahí dice el salmista en el versículo 1 de este Salmo 28, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Interesante esta expresión que le dice el salmista, ¿no? O sea, uno sabe que Dios no se desentiende de sus hijos, no se olvida de nosotros. Humanamente hablando está un poco ese temor, ¿no? Como que pareciera a veces que las cosas se complican tanto que pareciera que Dios se ha olvidado y como que ha perdido el control de alguna situación. Y bueno, el salmista de alguna manera está como que demostrándome a mí eso, ¿no? De que, bueno, el deseo del corazón de él es que Dios no se desentienda de las situaciones que son referentes a él. Y creo que de alguna manera todos tenemos ese mismo deseo, ¿no? De que a Dios nunca se le escape ninguna situación que tiene que ver con nosotros. Sabemos que es así, pero de alguna manera a veces nos parece como que algunas cosas no están saliendo como quisiéramos, porque hay situaciones que nos desbordan, situaciones que no sabemos cómo enfrentarlas, situaciones que a veces parece que el clamor del alma es como un grito que nadie escucha, y a veces nos parece que hasta Dios quizás no escucha. Pero uno tiene que tener la tranquilidad de saber que Dios sí escucha. Y a pesar de lo que nosotros a veces nos toca vivir y por ahí no entendemos, Dios sí escucha nuestro clamor. Por eso dice, roca mía, no te desentiendas de mí. Y tengamos presente esta frase, ¿no? Dios nunca se desentiende de nosotros. Pase lo que pase, Dios sigue sentado en el trono. Dios está en control de todas las cosas. Y creo que esto nos ayuda a enfrentar las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Como decía Giselle, ¿no? En ese testimonio, ¿no? De esa preocupación que ellos tenían. Y bueno, pero sabemos que Dios estuvo en control de toda la situación y hoy podemos ver este lindo resultado. Si hubiera sido otro resultado, no significa que Dios no tenía control de la situación. Dios lo permitía. Y bueno, hay muchas pruebas y cosas que a veces los hijos de Dios tenemos que vivir y enfrentar y que dan madurez, que dan fortaleza y que nos ayudan a experimentar ese Dios que no quiere ser un Dios teórico, sino quiere ser un Dios experimental, que realmente lo podemos sentir en todas las cosas, ¿no? Y a veces se nos prueba hasta exprimirnos, uno diría, hasta quizás hasta demasiado. Pero bueno, Dios sigue estando en control y es lo que nunca tenemos que parar de vista. Y el salmista, en esta expresión, el deseo de su corazón es que Dios no se desentienda de cada una de sus situaciones. Sigue diciendo, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. O sea que él entiende que si Dios se desentiende de las situaciones de su vida, él va a estar en esa situación dejándolo a Dios de lado y como que se compara como aquellos que descienden al sepulcro, o sea, como que ya no hay esperanza, como que cuando si Dios se desentendiera de nuestras situaciones, entonces no hay esperanza. Y él está reconociendo esta soberanía de Dios, está reconociendo su debilidad, está reconociendo que necesita que Dios esté al control de todas las cosas. Y creo que esta es una experiencia que cada uno nosotros lo tenemos que tener. Sentir que Dios está en control
de cada situación, aunque a veces nos cueste aceptarlo. Pero si Dios no controlara todas las circunstancias, estaríamos, como describe el salmista acá, para que no sea yo, dejándome tú, si tú me dejas, semejante a los que descienden al sepulcro, o sea, a los que no tienen esperanza. Por eso nuestra vida está completa y tiene esperanza. ¿Por qué? Porque Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y eso es bueno que lo tengamos presente. Dice el versículo 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Y detener un poquito en esta expresión, ¿no? La maldad está en su corazón. Y hermanos, tenemos que tener claro que la maldad no está afuera, la maldad está en nuestro corazón. Venimos con ese combo. Y nosotros, si Cristo no nos hubiera alcanzado, quién sabe dónde estaríamos nosotros y lo que hubiéramos hecho. A veces pensamos que la maldad está solamente en aquellos que hacen cosas malas, en aquellos que están en situaciones donde uno quiere estar lo más lejos posible. Y nos parece que la maldad está afuera. Pero cuidado, porque la maldad está más cerca de nuestro de lo que nosotros pensamos. Porque la maldad está en el corazón. Y en estos versículos que estamos leyendo, el salmista pone hincapié en esa importancia que tiene el corazón. Por eso ahí dice, los cuales hablan paz con sus prójimos. O sea, exteriorizan algo, pero no es lo que están viviendo. Y esto, lamentablemente, creo que es una característica muchas veces de nuestra sociedad, ¿no? Exteriorizar algo que internamente muchas veces no se está viviendo. Se quiere demostrar una fachada, por decirlo de alguna manera, de espiritualidad o de que somos buena gente, pero que internamente sabemos que no es tan así. La sociedad se maneja de esa manera. Y Dios dejó la Biblia, su palabra, para que nos demos cuenta que nosotros corremos este peligro. Y tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que Dios realmente pueda influenciar sobre nuestra vida y ser lo contrario a esto. Que cuando realmente hablemos de paz, estemos hablando de algo que lo estamos viviendo, experimentando. Que cuando hablemos y podamos compartir el Evangelio, podamos vivir y podamos hablar de lo que Dios enseña, que también estemos dispuestos a poner en práctica todas esas cosas. Entonces, el que no tiene a Cristo muchas veces vive una falsedad. Aquellos que tenemos a Cristo, que hemos entregado nuestra vida a Jesús y hemos pedido perdón por nuestros pecados, tenemos que tener claro que tenemos que vivir en integridad, vivir demostrando que realmente lo que hablamos, lo vivimos, lo experimentamos y sentimos la paz y la presencia de Dios en nuestra vida. El versículo 4 dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de ellos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Las consecuencias. Dale conforme a su obra. Y cuando leo una frase como esta, siempre viene a mi mente este pensamiento que muchas veces lo he dicho, de que a veces nosotros nos creemos medio justicieros, ¿no? Y juzgamos a la forma de actuar y de ser de otros,
y por ahí nos invade cierto espíritu de justicia y queremos ajusticiar a alguien. En definitiva, lo que tenemos que pensar es que Dios está en control de todas las cosas y es Dios el que realmente acomoda las cosas. Es Dios el que realmente tiene la autoridad para decir esto es así y Él tiene siempre la foto completa que nosotros no la vamos a tener nunca. Entonces, Él dice, bueno, dale su merecido. Se ve que Él está un poquito como ofuscado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pasan tantas cosas injustas, hay tantas situaciones que no entendemos. Pero bueno, cada uno va a recibir la consecuencia de sus actos. Porque no atendieron, dice el versículo 5, a los hechos de Jehová. Y esto lo estamos viendo hoy. La gente no tiene presente a Dios. Pero el llamado de Dios es para que vos y yo sí tengamos presente a Dios y podamos demostrarle a los demás quién es Dios y cómo es Dios. El versículo 6, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Y cuando uno lee esta frase, uno tiene que tener bien claro que muchas veces el ruego nuestro sobre una situación, a veces Dios contesta de otra manera. Pero lo importante es que Dios escuchó nuestra oración. Y para que Dios escuche el ruego de nuestra oración, sin duda tiene que haber determinadas condiciones para que nos podamos presentar delante del Señor y que nuestra oración pueda ser contestada. Que Dios de alguna manera esté, no digo pendiente de nosotros, pero sí que mi comunión con Dios me haga pedir esas cosas que están en sintonía con Dios para que Dios pueda contestar en favor de su pueblo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Saben cuánta gente quisiera experimentar esto? De saber que Jehová es nuestra fortaleza. Y muchos están desamparados y buscando la solución en tantas cosas, ¿no? Y no la encuentran. Vos y yo tenemos esta seguridad de saber que Dios es nuestra fortaleza, ese lugar de refugio, ese lugar de protección, ese lugar que me separa de lo que está afuera y me pone en sus manos sabiendo que allí yo tengo la tranquilidad y la paz para poder enfrentar cualquier situación. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, protección. Sin duda, una de las imágenes más fuertes o importantes que viene de nuestra mente cuando empezamos en el escudo es cuando algo nos ataca y el escudo nos defiende. Podrá servir para atacar, para avanzar en la estrategia militar y un montón de cosas, pero lo más importante es pensar, tengo eso que me defiende cuando algo me ataca. Y estaba pensando en esto, ¿no? ¿Cuántas cosas nos atacan en nuestra vida? Desde malos pensamientos, desde envidias, desde celos, desde a veces alguna relación con alguien bastante compleja. Situaciones que pueden pasar que son ataques que vienen del enemigo. Cosas que nos quieren pegar en nuestra alma para desanimarnos. Hablábamos ahí del trabajo que están haciendo con los adolescentes los sábados y Mateo compartía, orar por la constancia, por la fidelidad, por mantenerse. Y saben que muchas veces la falta de constancia y de seguir adelante es como que hace bajar la guardia y nos golpea también y nos detiene en nuestro camino. Por eso la iglesia precisa hombres y mujeres que estén comprometidos con Dios
y mirar para adelante sabiendo que lo que estamos haciendo son cosas que trascienden la eternidad, pues estamos influenciando y trabajando en la vida de personas, como alguien trabajó en mi vida. Y tenemos que permitir siempre que alguien siga trabajando en nuestra vida, porque nunca estaremos prontos, así está, no preciso más nada. Siempre hay algo que Dios tiene que trabajar en nosotros para que podamos ser perfectibles para poder seguir hacia adelante. Cuando confío en Él, como dice acá, y confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Fui ayudado. Creo que todos los que estamos acá podemos decir que fuimos en algún momento ayudados por alguien. Ya sea alguien de nuestra familia, algún compañero de trabajo, un vecino, siempre hubo alguien que nos pudo ayudar. Pero también hemos pasado por momentos donde dimos cuenta que la situación que estamos atravesando, no había nadie que nos pudiera ayudar. Pero sin embargo, Dios estuvo ahí. Dios es el que nos ayuda. Cuando aparentemente a nuestro alrededor no hay una salida o algo que nos sostenga, tenemos que tener claro que Dios sí siempre nos quiere sostener. Y Dios siempre está ahí. Por eso este salmo nos dice estas cosas tan lindas, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. O sea, cuando uno experimenta la presencia de Dios y produce gozo en nosotros y nos aferramos a Dios, pase lo que pase, va a saltar o a salir una nota de alabanza y de gratitud a Dios. El mundo, el que no tiene a Cristo, cuando vienen situaciones difíciles, puede despotricar, puede hablar mal, puede maldecir, puede decir cualquier cosa. Pero cuando uno está confiado en el Señor y viene esos momentos difíciles, es una forma diferente de actuar y nos habla de que Dios está en nuestra vida. Y en vez de producir una queja, produce un cántico. En vez de producir un reproche, produce una palabra de agradecimiento. Y hermanos, esto es muy importante, porque cuando podemos lograr lo que dice el salmista y con mi cántico, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré, eso es sanidad interior, eso es sanidad del alma. Y muchas veces hay angustias y dolores provocados por situaciones presentes o del pasado quizás también, que no se han podido resolver delante de Dios. Y esas situaciones sin resolver traen, lamentablemente, muchas veces, reproches, preguntas sin respuestas de por qué me pasa esto, dónde está Dios, por qué permitió esto. Y uno hace todo un montón de preguntas. Pero cuando uno se goza en el Señor, a pesar de lo que estoy pasando, puede brotar del corazón de cada uno una nota de alabanza y de adoración. Y esto es un desafío para nosotros. Eso bendice el alma y sana el corazón. Y los últimos dos versículos, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Nadie es fuerte por sí mismo. Ninguno tiene la capacidad de decir, yo soy fuerte y no preciso nada. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Fortaleza porque nos da fuerza, pero fortaleza porque nos habla también de lo que hablamos al principio, ese refugio, ese lugar de contención que tanto necesitamos como creyentes. Y el refugio salvador de su ungido es el lugar especial para mí. Nadie me va a entender y me va a ayudar y me va a hacer salir de cualquier situación. Nadie lo puede hacer igual que Jesús. Por eso me gusta mucho esta frase. Y el refugio salvador de su ungido. Eso es lo especial que tenemos. Es algo más personal, como se refiere esta frase. Pero después termina el versículo 9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Y acá terminamos como este círculo, por decirlo de alguna manera, o este espiral
termina pensando en la importancia de la fidelidad, de la constancia, de mantenerse. Por eso termina diciendo, para siempre. Pastoréales y susténtales para siempre. Y acá tenemos dos promesas muy lindas, dos realidades que podemos disfrutar. Dios es nuestro pastor y quiere pastorearnos, quiere cuidarnos. Miren, no hay mejor pastor que Dios mismo. A veces nosotros humanamente hablando por ahí nos salta un poco el indio y decimos sí, que no, los pastores o los ancianos de la iglesia no se preocuparon tanto por mí, quizás no oraron, quizás no me visitaron, que a veces puede ser verdad, muchas veces quizás no. Pero lo que tenemos que tener presente es que por el pastorado humano, por encima del pastorado humano, está el pastorado directo de Dios. Y Dios quiere pastorear directamente en nuestro corazón. Por eso este deseo, pastoreales para siempre. Y cuando uno viene a Cristo, en definitiva, viene al pastor de los pastores. Y mi alma está tranquila ahí. Y sé que tengo a alguien que se preocupa por mí, que piensa en mí, que dio todo por mí. Y que dejó el Espíritu Santo para que yo pueda sentir que Dios es un Dios experimental. Sustento. Hermanos, ¿verdad que podemos decir que Dios ha sido fiel en el sustento? En el sustento económico hay que salir a lucharla, como hablábamos ahí con Daniel. Bueno, hay que salir, hay que buscar, hay que esperar. Vendrán los momentos de las vacas flacas, vendrán los momentos de las vacas un poquito más gordas, y capaz que un momento de las vacas gordas y hay que administrar bien. Pero el sustento de Dios siempre está. Ahora, es sustento económico, pero también es sustento espiritual, que es el más importante. El sustento emocional, que es importante. Todas esas cosas que Dios quiere hacer, pastorearnos y sustentarnos, cuidarnos y sostenernos. Termina con esta frase diciendo para siempre. Y esto, hermanos, nos tiene que hacer pensar y aferrarnos a esta realidad. El pastoreo de Dios, el cuidado de Dios sobre nuestra vida, no tiene fecha de vencimiento. El proveer el sustento no tiene fecha de vencimiento. Dios nos da la energía para trabajar, la sabiduría para hacer, la responsabilidad para ser un buen empleado, en fin, para poder movernos donde Dios nos ha puesto. Porque ahí también está el sustento de Dios hacia nuestra vida. Aún en las situaciones complejas y depresiones, Dios sigue sustentando nuestro corazón. Por eso, quedarnos en esta noche con algunas de estas frases, de estos pensamientos que este salmo nos hace pensar, valga la redundancia. Pero una de las cosas que quiero dejarles, hacer énfasis en lo que vimos a lo último. Dios es nuestro pastor y quiere pastorearnos y cuidarnos. Y Dios es el sustentador y siempre va a sustentar nuestra alma y nuestro corazón. A veces tenemos que pasar por algún valle de sequedad, por algún momento donde las finanzas no dan, por algún momento donde sentimos que no nos entienden en nuestro entorno y parece que estamos... Bueno, vendrán esos momentos. Pero cuando eso pasa, hay que ir a Cristo, hay que ir al cielo y decir, Dios quiere pastorearme y Dios quiere sustentarme. Y es un privilegio pensar que este Dios tan grande, creador y sustentador de todas las cosas, se ocupe en lo más mínimo de nuestra vida y quiera pastorearnos y cuidarnos espiritualmente y también quiera y esté dispuesto a sostenernos, a sustentar en todas las cosas. Así que, hermanos, que en esta noche podamos entender y tener bien claro que Dios nunca se va a desentender de las cosas, como vimos en el versículo 1, y que este Dios en quien confiamos es un Dios que nos pastorea,
que nos cuida, que sabe cómo estamos, lo que necesitamos, aún en lo más profundo de nuestro corazón, que quizás quien vive conmigo no lo sabe, no lo puede percibir, pero Dios sí lo percibe de una forma especial. Por eso, hermanos, nunca te olvides, Dios no se desentiende de las cosas. Dios quiere pastorearnos siempre y quiere sustentarnos hasta el día en que estemos en su presencia y disfrutar de lo que es Él por toda la eternidad. Que el Señor nos anime y nos fortalezca para poder vivir por encima de todas las cosas bajo su pastorado y bajo el cuidado de Dios. Oramos. Señor, te agradecemos porque sabemos que tú nos cuidas, que tú nos pastoreas, que tú estás en control de todas las cosas. Padre, gracias por amarnos, por perdonarnos, por ser nuestro refugio. Gracias por ser ese lugar donde nuestra alma encuentra la fortaleza, el ánimo y el sustento para seguir hacia adelante. Padre, te pido que tú bendigas a mis hermanos que se han conectado en esta noche, para que realmente, Señor, ellos puedan estar en paz y tranquilos y podamos descansar en ti a pesar de las tormentas que tengamos que enfrentar. Pero saber, Padre, que tú nunca te desentiendes de nuestra vida, que a ti no se te escapan los detalles. Y Padre, que tú quieres pastorearnos y sustentarnos eternamente. Gracias por este privilegio, que lo podamos vivir disfrutando de que tenemos esperanza y plena tranquilidad de que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por lo que tú eres en esta noche. Y oramos en el nombre precioso y amado del Señor Jesucristo. Amén, Señor.